Lean cuando nos des el ok. Ya sí, Steven, ya está. Estamos en Facebook ya. Perfecto. ¿Arrancamos ese? ¿Listo, Rubén? Arrancamos. Dale. Buenas tardes a todos. Para nosotros, los integrantes de Diálogos en Pandemia, es un gran honor y una satisfacción y una alegría poder compartir hoy, tener como invitado a un grande para nosotros, el licenciado Bernardo Blechmar. Tengo el placer de poder presentarlo. Bernardo Blechmar es profesor de Educación Física del INEF, licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, realiza diversos trabajos que lo destacan. El licenciado Bernardo Blechmar es autor de los libros ¿Dónde está la escuela?, ensayos sobre la gestión institucional en tiempos de turbulencia, gestionar es hacer que las cosas sucedan. Junto con Marcos Aguini y otros escritores es coautor de Memorias de una siembra, Utopía y práctica del PRONDEC, y autor y compilador de su última obra, Liderazgo e Integración. El licenciado Bernardo Blechmar sostiene que la educación es un acto de amor, y que si bien los ejemplos de éxito que existen en el mundo lograron sus resultados transitando caminos diferentes, tienen en común que están más preocupados por las personas que por los programas. Agrega que estos modelos toman en cuenta la integralidad del niño, del estudiante, crean redes, escuchan y declaran ignorancia, lo que les permite buscar y seguir aprendiendo. Poder celebrar que hoy hay un encuentro de diversidad de voces y geografías. Se encuentra presente España, México, Perú, Chile, Portugal, Argentina. Desde este lugar, entonces, lo invito al licenciado Bernardo Blechmar, en Diálogos en Pandemia, a que nos cuente esto que nos pasa. Bueno, muchísimas gracias Rubén y muchísimas gracias Ezequiel, María, Pilar, toda la gente que está atrás de la organización de este Diálogos en Pandemia, que me parece una iniciativa maravillosa. Vamos a incorporarla después entre aquellas cosas que dejan como restos de alguna situación no deseada, algunas cuestiones como esta, que seguramente uno no podría hacer historia, digamos, mirando lo que no fue, pero sí podría pensar que difícilmente ocurría algo así si no estuvieran las condiciones de esta naturaleza para encontrarnos de este modo. Y es curioso porque estamos frente, y esto para mí en ese entorno vale la pena plantearlo, estamos frente a una tragedia. La tragedia tiene como una característica aquello que no, de lo cual difícilmente se vuelva. A mí me interesa muchas veces cuando hay una ruptura de nuestra cotidianeidad, de nuestra normalidad, plantearnos que existen como dimensiones y que esas dimensiones no están en las cosas en sí, sino cómo las vivimos. Entonces, para algunos puede haber un obstáculo es algo que se interpone en nuestros objetivos, pero al mismo tiempo sabemos cuál es la solución. Sabemos en ese obstáculo que hay una interrupción de esa normalidad y de algún modo visualizamos dónde está el paso siguiente. Cuando tenemos un problema, un paso más, la situación se complejiza
porque frente a los problemas hay distintas alternativas, no está tan claro ese próximo escenario, pero sabemos que dentro de algún rango de alternativas está eso que llamamos, entre comillas, solución. Entre comillas, básicamente porque nunca se soluciona del todo algo. Es más, cuando hablamos de visión, inclusive de visión pedagógica, yo me acuerdo de un diálogo que tuve alguna vez con una ministra de Salud de Paraguay, que es una anécdota que para mí me marcó mucho, y que tenía que ver con una situación por la cual, bueno, ella promovía muchísimo la apertura de los hospitales para que haya una salud pública. Cuando esto ocurrió, a partir de políticas, la gente se empezó a quejar de que que había mucha cola para hacer los turnos. Claro, antes había muy poca cola porque había muy pocos que podían acceder. Cuando hay muchos que podían acceder, entonces empezó a haber problemas de organización. Y ella dijo en ese momento, ese es el problema que queríamos tener. Es decir, que cada vez que resolvés un problema, se te genera otro, pero de mejor entidad. Entonces teníamos obstáculos, problemas, dramas. El drama tiene mucho que ver con lo que sería la mitología griega. En el drama estaba el teatro, había personajes y una cierta resolución. En la tragedia, sin embargo, hay finalmente un destino en el cual alguien muere. Nosotros estamos en el medio de una tragedia. Las tragedias duelen porque hay pérdidas. Sin duda que hay pérdidas. Digamos, negarla en función de un, entre comillas, positivismo de New Age sería realmente no tener la compasión con todo lo que está a juego en sufrimientos psicológicos, económicos, de salud y finalmente de fallecimientos. Ahora, también es cierto, y por eso en ese contexto que nos toca, especialmente en la Argentina y en otros lugares, estamos viviendo un rebrote de situaciones, por lo cual, de hecho, hay un pronóstico de importantes sufrimientos más allá de los que tenemos. Así que dar cuenta de eso es saber en qué contexto, obviamente, ocurren lo que podríamos llamar la escena pedagógica. Y ahí sí nos preguntábamos, y por eso el título de nuestro conversatorio era ¿qué nos pasa con esto que nos pasa? Y es importante, a mi modo de ver, porque tiene que ver con poner en juego la experiencia. Lo que estamos viviendo, sin duda, es una experiencia única, inédita, creo que en todas nuestras vidas. Y eso nos articula de un modo muy particular. Es una experiencia que no es de unos o de otros, sino casi planetaria, con las diferencias que hay. Y es curioso porque las experiencias que tienen que ver con algo externo a nosotros, que nos pasa, nos interpelan, y que de algún modo dejan huella, uno podría decir que esa experiencia puede ser subjetiva, individual, que cada uno la vive de un modo particular, con su singularidad, con su historia, y con esa historia vive la experiencia actual de lo que estamos viviendo. Eso es cierto, y en este mismo encuentro nuestro de Zoom, seguramente a cada uno, cada una, nos toca de una forma diferente, según nuestra historia, nuestro presente, nuestras condiciones sociales, económicas, personales, emocionales, etc. Y eso vale la pena respetarlo. Desde ese mismo lugar, yo mismo señalo que no todos podemos sentirnos, a mi modo de ver, con el mismo derecho, entre comillas, de queja frente a situaciones de tamaña desigualdad con que muchos de nuestros semejantes humanos, chicos, chicas, están viviendo esto con las desigualdades propias del mundo que supimos crear. Pero también es cierto que más allá de que la experiencia sea subjetiva, también hay un trasfondo colectivo. A ese trasfondo colectivo que aparece muy claramente cuando incluimos la noción de estado de ánimo. Cuando hablamos de estado de ánimo de una sociedad, de una comunidad, de un colectivo, estamos diciendo hay algo que prevalece por detrás de las singularidades.
De hecho, cuando de algún modo vivimos en una sociedad que de algún modo tiene rupturas frecuentes y aparece como frágil, la falta de confianza empieza a ser un tema colectivo, o cierta seguridad en el sistema. Entonces hay por un lado una experiencia subjetiva y también hay un trasfondo colectivo que nunca da cuenta de las tremendas diversidades, pero que le da un tono global. Por eso el título de ¿qué nos pasa con esto que pasa? Y cuando llevamos esto al tema de la escuela, al tema de nuestra vocación pedagógica, ahí nos damos cuenta que con esto que pasa, lo primero que genera un quiebre de este tipo es cuál es la capacidad de respuesta que tenemos. Como es algo no esperado, no previsto, es un quiebre en lo que Aristóteles llamaba el mores, de algún modo Bourdieu el hábitus, esas cosas que estábamos acostumbrados. Y quiero decir acostumbrados porque hasta el 20 de marzo en la Argentina, y probablemente con algunas diferencias en otros países, muchos de nosotros transcurríamos una suerte de tiempo previsible. Con más o menos novedades, el tiempo, la escuela, el espacio, las tareas, tenían una cierta previsibilidad. Esa previsibilidad, esa habitualidad, hacía que se empezaban las clases, se desarrollaba un programa, nos encontrábamos con los chicos, empezábamos la actividad, y yo diría una gran parte de nuestra energía estaba en mantener el sistema, pero tenía un problema, y es que el sistema tampoco era ni la escuela, ni la pedagogía y la escuela que querríamos. Siempre hay una brecha entre lo que tenemos como existente y aquella escuela. Pero en general, uno diría, y esto es parte de la vida, muchas de las cosas pasan a ciertos automatismos que nos permiten ocuparnos de algunas cosas que salen fuera de eso. Y digo esto porque así nos encontró este quiebre que nos provocó unas patas para arriba totales. Nos encontró en un lugar donde nos dábamos el tiempo para, de algún modo, hacer las cosas que veníamos haciendo, esperando las cosas que podían ocurrir, previendo lo que venía. De repente el mundo se dio vuelta. Y se dio vuelta, a mi modo de ver por lo menos, generando obviamente todo lo que tiene que ver con la incertidumbre, la ansiedad, el dolor, el duelo de lo que estamos viviendo, yo diría casi de la angustia. La angustia es esa emocionalidad que sentimos en el cuerpo, es esa ansiedad que nos recorre nuestra propia humanidad, pero que no tiene nombre. Cuando le podemos poner nombre, podemos procesar la angustia. Y eso es lo que intentamos hacer con todas estas conversaciones que tenemos. Poder conversar y bajar esos niveles de angustia. Junto con esto, apareció lo que podríamos llamar lo inesperado. Aquello que no estaba previsto, pero que está ocurriendo. Y quiero decir, para entender lo inesperado, que este mismo Diálogos en Pandemia es algo de lo inesperado. Es un botón para entender que esas condiciones que se provocaron generaron un movimiento al interior de la comunidad educativa, y quiero ser respetuoso con los adjetivos, como nunca tuvo la comunidad educativa. Como nunca tuvo la comunidad educativa la movilización que supuso esta condición. Por supuesto, recuerden, estamos hablando de un colectivo con las diferencias enormes que tiene cualquier colectivo. Estamos hablando de ese trasfondo más o menos común, para no caer en una situación de generalización que siempre es absurda. Me acuerdo siempre de la pregunta que le hicieron a Chesterton, el escritor inglés, qué opinaba de los ingleses. Él decía, no sé, no conozco a todos. Bueno, obvio, no conocemos a todos. Lo que podemos decir es un poco en general. Pero quiero advertir sobre esto.
porque tiene una importancia para nosotros clave en la educación y en el porvenir. Y es que hay condiciones, contextos que no siendo esperados, generan, no siendo esperados, y le agrego, no siendo queridos como este, generan sin embargo condiciones virtuosas que de algún modo ocurren de acuerdo a cómo las capturemos, a cómo las procesemos. Y quiero por lo menos para empezar esta conversación señalar algunas. Vuelvo a repetir, se llama condiciones que generan situaciones. ¿Por qué digo que es clave en nuestra condición pedagógica? Porque yo creo que como educador, sea director, supervisor o docente, nuestra mayor tarea no es hacer, sino crear condiciones para que las cosas ocurran. Crear contextos, crear terreno fértil para que esas cosas ocurran. A veces eso no lo creamos nosotros, como en el caso de este aislamiento, sino que nos vienen dados. Bueno, yo creo que la comunidad educativa en general tomó de esa condición algunas cosas que para mí son realmente claves. Quiero nombrar alguna de ellas. Una, yo diría muy sencillamente, se llama preguntar. Lo voy a decir así. Nunca hubo tantas preguntas en el seno de los colegas docentes como en esta pandemia. Preguntas acerca de qué significa ser docente, cómo trabajar con las familias, qué me pasa con las emociones, qué va a ser el día después, cómo voy a reiniciar las clases, qué grado de virtualidad vamos a tener. Podría pasar toda la hora diciendo todas las preguntas que nos hacemos, la mayor parte de las cuales todavía no tienen respuestas. Agrego, gracias a Dios, no sé si a Dios, pero gracias, porque esas preguntas generan un nivel de pensamiento, un nivel de movilización, como recuerden, pre-pandemia no teníamos hace tiempo en la comunidad educativa en términos de acción concreta. Entonces, esa cantidad de preguntas, de interrogantes, nos han y nos están movilizando, a veces angustiosamente, porque una de las cosas más difíciles es generarse preguntas que no tienen respuestas. Sin embargo, las preguntas que no tienen respuestas son tal vez las más potentes para iniciar nuevos escenarios, a menos que como no tienen respuestas, las neguemos, las eludamos o las escondamos. Aguantarse preguntas sin respuestas es parte de nuestro propio crecimiento en búsqueda de ellas. Entonces, ahí tenemos un tema. El segundo tema, vuelvo a repetir, de lo que podríamos llamar generación de condiciones no esperadas, pero que ocurrieron, me parece que están ocurriendo, se llama autonomía. Y esto tiene que ver con que, como nadie sabe muy bien lo que hacer, la verdad que cada uno hace lo mejor que puede. Y eso generó un nivel de autonomía para resolver cosas creativamente, como otra vez, pocas veces se vieron tan colectivamente. Si no podíamos por el Zoom, entrábamos por WhatsApp, y si no es por WhatsApp, le mandamos un material, y si no le mandamos un material, hacemos una grabación. Cualquier cosa que generara nuestro contacto con aquel otro que estaba del otro lado, otra, desde nuestras posibilidades. Y cuando digo autonomía es que yo creo que crecimos, y vuelvo a repetir, me parece que vale la pena mantenerlo, nuestra profesionalidad. Hace muchos años Secchioni, un sociólogo, hablaba de la semiprofesionalidad de los docentes, entre otros, porque eran profesionales que, como dependían mucho más de lo que digan las autoridades a nivel de programa y de ciertos pedagogos o gurúes o como se lo llamen, más bien hacían lo que otros decían que había que hacer, entre comillas. Ahora creo que crecimos en la autonomía de que tenemos que decidir qué hacer mejor, tomando en cuenta políticas, tomando en cuenta algunos textos o lo que fueran, pero decidiendo cada uno, cada una, según lo que se encontraba al frente. Y a mi modo de ver, eso creó y amplió autonomía. Ojalá se mantenga. Bernardo, justamente acá en este aspecto,
y en estos momentos desafiantes que nos toca vivir, de toda esta incertidumbre, y que, bueno, vos venías contando y manifestando, justamente lo que habría que preguntarse en estos momentos, ¿sí? ¿Cómo continuamos? Porque como que hubo partes, ¿no?, dentro de esta historia de pandemia. Un primer momento en donde pretendimos hacer de cuenta que nada pasó y llevamos la escuela a la casa, metimos la escuela a la casa, y vos en uno de tus artículos escribiste justamente que la casa es la casa y no la escuela, ¿sí? Y debido a las políticas públicas que tenemos, en donde todo se pretendió continuar como venía sobre la marcha, bueno, en el camino hemos ido aprendiendo. ¿Qué nos podés decir respecto a esto? ¿Cómo ves desde ese inicio que tuvimos hacia cómo lo estamos viviendo y hacia dónde nos vamos dirigiendo? Me encanta lo que planteas. Termino con esto puntualmente para dar, si vos te parece, la respuesta a lo que vos planteás, por lo menos a la conversación. Pero no, vamos a lo tuyo. Yo escribí ese artículo, esas notas, justamente con ese título, llamando esa atención, y que creo que también es un aprendizaje, que frente a la situación nueva, distinta, disruptiva, que no es solamente esta, sino que la podemos tener en la cotidianeidad de nuestra acción, yo diría, hay que levantar lo que llamo el derecho al desconcierto y a la perplejidad. Eso quiere decir, no sé. Y cuando no sé, vale la pena darme el tiempo para pensar, hablar, dialogar antes de responder. Como estamos programados como docentes para tener respuestas y para hablar acerca de lo que nos preguntan, a veces nos cuesta manifestar, no sé, darnos el tiempo, procesar y responder. Eso es lo que no ocurrió al principio, y entonces se habló de continuidad pedagógica cuando en realidad era como trasladar la escuela a la casa. Llamamos la atención sobre eso, pero también soy, yo diría, críticamente amoroso, en el sentido que también nos sorprendió a todos, sorprendió a las autoridades, a los ministros, así que uno tiene que poder entender y compasionar en qué momento se estaba. En el transcurso se fueron acomodando algunas cosas, y yo creo que eso está ocurriendo. Yo todavía voy por más. Yo creo que tenemos que tener y definir espacios vacíos para poder pensar, dialogar como estos, que no tienen por qué estar fuera del ámbito escolarizado, sino dentro de ese ámbito, para poder repensar cómo lo estamos haciendo y cómo lo vamos a hacer. Entonces, ¿ha cambiado algo de esas cosas? ¿Ha cambiado otra cosa o está cambiando algo que señalábamos en su momento, que se llama el docente está dispuesto, pero no tiene que estar disponible? Dispuestos están las personas que están comprometidas vocacionalmente con una tarea al servicio del proyecto educativo. Disponibles están las cosas, pero a veces confundimos dispuestos con disponibles. Disponible está el celular, disponible está una lapicera, nosotros no estamos disponibles. Y saber decir que no es ayudar a organizar el espacio y el tiempo de nuestras actividades. Porque descubrimos como otra cosa que no estaba presente en ninguna formación pedagógica, lo voy a decir casi irónicamente, disculpen la ironía, aparte de docentes y educadores, somos personas. Y como personas nos pasan cosas también, nos pasan emociones, nos pasan dificultades, ambigüedades, temores, angustias, tenemos situaciones familiares, personales. Eso no está en el currículum de nuestra formación. Nuestra formación es como actores para enseñar, pero no personas que son las que van a ocupar esos roles. Y nos olvidamos de ese rol, nos olvidamos de ese, hoy apareció nuestras posibilidades y limitaciones. Entonces, personalmente, a mí me parece, a mí es mi punto de preocupación, a mí, pero no estoy diciendo que sea así. Uno de mis puntos de preocupación se llama las personas del educador, el sujeto que educa, el sujeto director, el sujeto supervisor.
porque en mi hipótesis, que no es ninguna hipótesis, cuanto mejor, más potente, más abierto estén las personas que ocupan los roles, más va a fluir el proyecto educativo, que no se ancla en los contenidos, en los programas solamente, sino en los vínculos que se gestan entre personas. Yo suelo decir, tal vez equivocadamente, que los educadores son contenido, no trabajan contenido, son contenido. Nosotros somos contenido porque el hecho es tan natural que cuando un docente reemplaza a otro en la misma materia, con los mismos chicos, con la misma escuela, etcétera, 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 pueden ocurrir cosas totalmente distintas, porque no cambió la escuela, no cambió la política pública, no cambiaron los chicos, no cambió la familia, pero cambió la persona que ocupa el rol. Somos contenido porque somos el paisaje que tiene el alumno, los chicos, las chicas frente a nosotros, como es el paisaje del director que tiene frente a su equipo educativo o los supervisores frente a los directores. Entonces, trabajar sobre nosotros como personas es tan importante como nosotros como profesionales, educadores, docentes, etc. Pero eso no está presente, a mi modo de ver, ni en la formación, ni en la capacitación, y no está en la política pública, que es cómo trabajar, cuidar, acompañar la persona. Lo voy a decir más sencillo todavía. El día que no dormimos bien, no somos el mejor educador posible. Eso quiere decir que también depende de nuestro estado emocional, físico, de salud, nuestra capacidad de poder vincularnos con el otro. No sé si... Ahora, ¿qué viene? Esta es tu pregunta, Ezequiel. Yo lo llamo inaugurar. Lo que viene no es ninguna vuelta a ningún lugar. La escuela de la que partimos no está donde estaba. Los pibes no están donde estaban, ni nosotros somos los mismos que estábamos pre-pandemia. A todos nos ha marcado esta situación y entonces se trata de pensar cómo inaugurar una situación distinta que incluya la historia, pero que no tenga el vano intento de volver a un lugar, a un espacio y a una modalidad que ya no está. Sería otra vez, Ezequiel, por lo que vos decís, el mismo error de suponer que volvemos al mismo lugar. No hay vuelta. Hay abrir una nueva situación. Y a mí me parece que eso es una tremenda oportunidad. Tremenda oportunidad. Porque las organizaciones en general son aparatos para no cambiar. Cada vez que hacemos organización, generamos las condiciones para que las normas, los reglamentos, las políticas se organicen para no cambiar. Ahora, como está todo absolutamente fragmentado, blando, desarticulado, ¿cómo rearmamos ese sistema? Va a ser una tarea para mí importantísima. Aún en esta situación. Me gustaría, estoy hablando mucho, así que hablamos un poco de la un placer escucharlo, compartir preguntas de los compañeros, Bernardo, si le parece. Sí, acá dale, preguntan, dale. Además de que lo quieren muchísimo y que lo aman, ¿cuáles considera acuerdos pedagógicos que deberían mantenerse en la escuela pública post pandemia? Voy a dividir la pregunta en dos. Si me pregunta, porque sobre una no tengo una respuesta acabada, pero sí sobre la parte de acuerdos. Yo creo que ahora estamos en una función que yo llamaría ciudadanía docente o la función política del educador. Y la función política del educador significa incidir en la política pública, no solo tomarla como algo dado, como si fuera natural, que quienes formulan las políticas públicas
son aquellos que están de arriba hacia abajo en un ministerio para decir qué es lo que hay que hacer. Por lo tanto, lo que creo es que es una tarea de cada educador, de los educadores, de los directores, elevar las experiencias que hemos recogido, las sugerencias que tenemos, para que pueda generarse un diálogo de diferentes para armar ese nuevo escenario de inauguración. Dicho de otra manera, yo creo que no solamente trabajamos mirando a quién tenemos enfrente en función de que educamos, sino mirando a todos lados para saber que tenemos que incidir. La palabra de la maestra, de la seño, del maestro, que tuvo que estar en contacto con los chicos y que ve lo que pasa, hoy necesitamos que tenga voz para ser elevada a incidir en cómo deberían ser las cosas en la pospandemia. La palabra del supervisor que recogió experiencias, del director, eso debería ser ya un tema de generación, no de acuerdos, sino de diálogos. Yo distingo en los temas de conversación organizacional 3 momentos, no yo, sino que los procesos de diálogo democrático en el continente. Uno es el diálogo. El diálogo es un ejercicio de intercambio de ideas, pareceres, preguntas, con el solo objeto de escuchar, preguntar y pensar. Eso es diálogo. No tiene por qué tener un efecto práctico. Es enriquecimiento puro. Pero hay un momento en la gestión que el diálogo se transforma en debate. ¿Qué es debate? El encuentro de las alternativas que hemos descubierto. Digo que hemos descubierto porque siempre puede haber muchas más de las que nosotros pensamos, pero son las que tenemos. Alternativa quiere decir A, B, C, etc. Cada una tendrá su minus y su plus. Por ejemplo, tenemos que ir los chicos primeros que van a terminar, los chicos que empiezan, las chicas. Tienen que ir los chicos con las chicas y las chicas con mayores dificultades económicas, sociales, que están más postergados primero para acogerlos en la escuela, más allá de que estén en primeros o últimos grados. No lo sé, pero es parte del diálogo. Es bueno que sea compartido, es bueno que sea un solo docente, o en esta parte vale la pena que haya equipos de trabajo, ¿sí? No sé. Eso es diálogo. Cuanto antes empecemos, mejor. Debate es hay X cantidad de alternativas. Decisión es el tercer momento y tiene que decidir el que tiene que decidir. En nuestro esquema de gobierno hay autoridades, tienen que decidir, pero es diferente decidir desde arriba o decidir con el conjunto de lo que está ocurriendo y elevamos y planteamos desde todos los lugares. Estamos hablando para no tener tutorías patriarcales, sean desde el punto de vista político o sean desde el punto de vista académico o como se llame. Y yo creo que parte de esto lo tenemos que aprovechar en función de cómo nos ha puesto esto que nos pasa. No sé si soy claro en ese punto. Totalmente claro, Bernardo. Ahora, la importancia de la incidencia, ¿no? ¿Cómo incidimos en esta cadena de roles que tenemos unos a otros? Pero en esta cadena de incidencia, ¿sí? ¿Cómo la miramos? ¿De arriba para abajo o de abajo para arriba? Para mí, en mi opinión, es una muy buena tarea de directores armar ese diálogo a nivel de la unidad del centro educativo. De los supervisores para compartir con los directores lo que va ocurriendo. Y no estoy hablando de ponernos 4, 5, 6, 7 temas claves y poder generar eso como una suerte de laboratorio de pensamiento de ideas acerca de esa reinauguración para elevarla y para no solamente elevarla en términos de acá está, sino generar conversaciones con quienes tienen que decidir. Eso se llama influencia, en el mejor sentido del término. Yo creo que están dadas, por lo menos en lo que veo, algunas condiciones de escucha
que no necesariamente tienen que tomar lo que todo el mundo dice, porque hay roles para cumplir. No estamos hablando de una horizontalidad total. Estamos hablando de movilizar el pensamiento, la inteligencia, la emoción de todos los actores que han jugado, han vivido esta experiencia y están percibiendo algo de lo que sería bueno para más adelante. Y va a ser un camino de exploración, no va a ser un camino cierto. Y eso valdría la pena tener un contrato con la familia, con la comunidad. Contrato que significa, en esta inauguración nada está totalmente dicho. Vamos a explorar, vamos a errar, vamos a volver, vamos a repensar. En eso estamos todos. Deshacerse del lugar de la certeza y de la verdad. Y caminar lo que sería una ruta de exploración, prueba, y creo que si lo podemos hacer, vamos a poner a la escuela probablemente, tal vez, en un escalón distinto en el movimiento que hemos tenido. Fíjate esto, muchos de nosotros, me incluyo, tuvimos un empujón, era como el Imperio Romano, no se sabe si cayó o lo empujaron. Bueno, nosotros nos empujaron a la carrera digital y tecnológica. La mayor parte de nosotros estaba caminando y de repente empezamos a correr. Para beneficio de nuestra relación con los adolescentes, hijos, hijas nuestras, que eran nuestros maestros y que más que enseñarnos nos corrían para mostrarnos cómo la pavada que se hace y vos no te das cuenta. Pero esta condición aceleró nuestra alfabetización digital. Bueno, tal vez esta situación acelere el poder recrear la escuela que teníamos. No dije abandonar, sino recrear. Aprendimos que el espacio diferente de la escuela y de la casa es clave. Es ese desafío social que desfamiliariza a los chicos, a las chicas, y los coloca ahí. Eso no se puede reemplazar. No se puede reemplazar el Zoom por nuestras cercanías de cuerpos, de olores, de temperaturas, de vínculos. No se puede. Pero podemos ahora integrar cosas que estaban desintegradas. Articular lo que estaba desarticulado. Qué interesante, dice María de España. Bernardo, un placer escucharlo. Lamentablemente no vamos a poder poner todas las preguntas, pero otra que vamos a compartir, si le parece. Verónica pregunta, ¿será posible realizar nuestra labor en este escenario teniendo en cuenta que somos personas, como usted dijo? ¿Cómo cree que sería posible hacerlo? A ver, yo creo, vamos a decirlo en dos partes. Yo creo que en la formación, el desarrollo que tenemos como educadores, nosotros trabajamos mucho sobre el tema de lo cognitivo, fundamentalmente, que seguía una vieja mirada racionalista que tenía que ver con la mente, los contenidos, el aprendizaje, a nivel, cosa obviamente importante. Pero nos olvidamos del cuerpo, nos olvidamos de nuestra emocionalidad, nos olvidamos de nuestra salud, lo voy a decir así. No va solo para los educadores, va para cualquier que está trabajando. La salud es parte de eso. Hace algún tiempo, alguna vez planteamos el tema del año sabático. Vaya lujo, año sabático. Pero el año sabático, como tradición, no era un año para no hacer nada. Es un año para descansar, para que la tierra también descanse y para generar mejores condiciones para la vuelta. Entonces uno podría decir, no, es un lujo. Y yo digo, ¿puede un maestro, una maestra estar al frente de un grado durante 30 años sin perder deseo, desgastar energía, desgastar líbido, no entrar en la burocratización de la mente de la que hablaba Paulo Freire? ¿Puede? Bueno, yo lo dudo. Si no consideramos que necesitamos
ciertos descansos, posibilidades. Ustedes están creando algo en diálogos de la pandemia, que uno diría, esto de encontrarse con la gente de España, de Perú, de México, de Argentina, de mirarnos las caras, de compartir la cosa, eso es parte de incluir energías para jugarle a algo que tiene un gran desgaste de energías. Es lo que sería en teoría de los sistemas incorporar la entropía negativa, porque la entropía positiva dice que todo lo que de algún modo nace en algún momento va decreciendo y muere. Entonces, ¿qué es lo que hace la capacitación, el entrenamiento, el encuentro? Bueno, genera nuevas energías. Es más, voy a decirlo porque, digamos, lo que yo no tengo es situación institucional, así que lo puedo decir. Sería interesante que en este tema, yo les digo, declaren la tarde o la mañana sabática. Una mañana o una tarde en esta condición en la que estamos de pura pantalla, valdría la pena acordar y decir, desenchufemos todos los miércoles por la mañana, los jueves por la tarde, y no nos conectemos. Entonces uno piensa, pero ¿y entonces qué va a pasar con...? Los chicos van a sobrevivir, las chicas van a sobrevivir, pero nosotros y todos vamos a estar un poco mejor. ¿Cuál es el problema? ¿Que vamos a perder 3 horas de contenidos? ¿O vamos a ganar un espacio de reflexión, de pensamiento, de encuentro, de descanso? En educación física, mi viejo profesión, decían que el día de descanso es entrenamiento. Me encantó esa frase. El día de descanso también es entrenamiento. Rosana, Bernardo, mi compañero Ezequiel tenía ahí una pregunta para hacerle, pero justo está planteando esto. ¿Cuál sería el nuevo espacio en las clases de educación física, donde es muy necesario el contacto para vivenciar el vínculo y el crecimiento físico y neurológico, de habilidades que por fotos no se puede lograr? ¿Qué propone? No tengo la menor idea. No lo sé, no lo sé. Yo creo que ellos están mucho más habilitados que yo. Yo he perdido el tema. Yo me considero aún hoy un deportista, pero he dejado de ser profesor de educación física. Ahora sí creo que otra de las cosas que nos desafían en esta inauguración, y lo hemos aprendido muy fuertemente en esta pandemia, es que el tema del cuerpo y el arte no son el subsuelo de nuestro programa educativo. Porque nuestro programa educativo tiene una aristocracia de contenidos, que pone arriba de todo ciertos contenidos, y en el subsuelo, por ejemplo, el arte. Por ejemplo, el tema del movimiento. Hemos descubierto que el arte es una tremenda potencia recreativa en nuestro contacto. Que la detención y la clausura del movimiento en los cuerpos se traduce en dificultades de aprendizaje. Y que si no articulamos esta integralidad, apostando solo a esa cabeza que tiene un cuerpo colgando, que nos lleva a todas las reuniones, así lo vemos a veces al cuerpo, estamos justamente un poco atrasados en la metafísica de algún otro momento. Me parece. Entonces no sé la respuesta concreta y sí confío en que cada docente vaya hoy encontrando esas cuestiones. Así que por ahí andamos. Fíjense una cosa. Perdón, dale, Ezequiel, dale. No, adelante, Bernardo, adelante. A mí yo me acordaba cuando estaba iniciando esta conversación que había escrito algo que para mí fue una experiencia muy interesante. Quiero regalar 2 cosas. Una es esta experiencia que publiqué, me acuerdo, en el primer libro, no en el lado subjetivo de la gestión, sino en el primer libro, que era una historia que yo traía justamente, antes de esto la volví a releer, que era una historia que conocí por el mismo poeta del cual quiero después regalarles una poesía, que era un amigo mío que falleció. Y entonces traía
una historia que tenía que ver con las situaciones difíciles. Y me acordaba de esta historia que se llaman los archivos del Ringelblum. Los archivos del Ringelblum ocurrieron en el gueto de Varsovia. El gueto de Varsovia era una situación en la cual los judíos que vivían en esa época estaban encerrados, con una situación absolutamente dramática que duró casi 2 años hasta que hubo una masiva, digamos, traslación a campos de concentración y exterminio. Pero en el medio de todo ese proceso, se los voy a leer un poquito, nada más, muy chiquitito. En el medio de todo ese proceso, este señor que se llamaba Ringelblum, junto con un grupo de gente, quiero que se imaginen el gueto de Varsovia, muertes, comidas, enfermedades, gente tirada en las calles. En ese momento, llevaron una investigación que tenía por título ¿Qué experiencia podemos extraer de estos 2 años y medio de guerra? Las preguntas que se hacían, algunas, ¿qué aspectos sombríos de la vida emergieron en este periodo? ¿Cuáles son los principales aspectos de nuestra vida que la guerra sacó a la superficie? ¿Qué podemos esperar del futuro? Quiero que entiendan en qué situación esta gente se preguntaba estas cosas y hacía una encuesta. Cualquiera que haya visto cualquier película de ese momento se lo puede imaginar. ¿Qué soluciones pueden esperarse para la cuestión judía y qué soluciones en adelante? ¿Qué nuevo orden social prevalecerá en el nuevo mundo de posguerra? Y lo más importante, sobre la base de nuestra experiencia de 2 años y medio de guerra, ¿qué debemos hacer preparándonos para la llegada de esa era? ¿Cómo debemos encararla en nuestra tarea de discusión y cómo debemos educar a nuestra juventud? Estas eran las preguntas que se hacían en el medio del gueto de Varsovia. Por supuesto, esta investigación no se terminó, Ringelblum no sobrevivió, pero terminada la guerra se encontraron estos materiales, que era una investigación por el cual pensar en la experiencia y trasladarla a cómo dibujar un futuro. Y es muy interesante la vinculación que tiene esa experiencia con Viktor Frankl, cuando se planteaba la idea del sentido como un motor que le daba cuenta a cómo estamos viviendo la dificultad hoy. Nietzsche lo decía muy fuertemente. Si uno tiene un muy fuerte para qué, puede sobrevivir a muchos cómo. Entonces, en esa condición, repreguntarnos, aprovechar, yo diría casi, lo estoy haciendo como una propuesta, hacer una bitácora de qué nos pasó, qué aprendimos, qué cosas hicimos de nuevo, qué cosas queremos que queden para el porvenir, qué cosas pensamos que deberían existir en esa inauguración de la escuela. ¿Cómo deberíamos hacer educación? Yo creo que educador, hay que ser educador, hay que hacer educador y hay que estar educador. Una de las cosas que más yo he visto es cómo aprendimos a estar educador. Es decir, estar ahí donde generar esa presencia con el otro, con la otra, de la manera que fuera. Porque lo más importante no era el programa, era restablecer un contacto que se había interrumpido, restablecer un lazo que se había perdido o que se había, de algún modo, interrumpido, vale el término. Y que va a ser la primera tarea que vamos a tener en esa inauguración. Restablecer el lazo a partir no solo de lo que les pasó a los chicos y a las chicas, sino a poder dar cuenta de lo que nos pasó a nosotros y a nosotras en este tránsito. Ese va a ser, a mi modo de ver, el primer contenido de la inauguración del nuevo currículum. En esta inauguración que hablas, justamente
ver cómo restablecer esos vínculos, cómo fortalecer las relaciones y cómo crear esas condiciones, ¿no? Porque en este momento no tenemos garantía de resultado de lo que vaya a pasar, de cómo va sucediendo todo esto que vamos vivenciando. Entonces, por ahí de esa importancia que vos mencionás de trabajar los vínculos, fortalecerlos, pero ¿cómo creamos esas condiciones? La primera cuestión es, primero, renunciemos a la palabra garantía. Si alguien nos hubiera planteado qué garantía vamos a dar en el 2020, pensemos en enero, o en diciembre, cuando alguien nos decía que tengas un muy buen año 2020. Bueno, nos decían eso y nosotros también decíamos. Lo único que dicen algunos es, lo único que te pido es que cuando llegue el 31 de diciembre de este año, no digas qué lástima el año que pasó. Qué rápido que pasó, porque está pasando lento. Renunciemos a la palabra garantía. Incluyamos la palabra compromiso. Garantía no existe, porque ya sabemos que la garantía no depende solo de lo que hagamos nosotros, sino que está condicionada por factores que no dependen de nosotros. Que depende de nosotros cómo juguemos con esos factores, pero no los factores. Entonces no hay garantía. ¿Qué hay? Compromiso. ¿Qué es compromiso? Poner lo nuestro al servicio del proyecto que buscamos. Y eso va a significar el permiso para equivocarse, para buscar, para cada uno va a encontrar, por supuesto en el diálogo, y esto yo creo que otra vez levanto el tema de diálogos en pandemia, porque lo dije en algún momento, las mejores ideas no surgen porque uno se iluminó de repente en una epifanía de inteligencia y creatividad. Surgen porque hablamos y porque nos encontramos y porque lo que yo digo, lo mismo que yo digo, cada una de las personas que estamos compartiendo esto, créanme, toma algo distinto. Toma algo distinto porque cada uno lo vincula a lo que piensa y le dispara otras cosas. Maravilloso. La palabra no solo informa, sino que evoca. Y a cada uno le evoca según su experiencia, su situación. Entonces, dos cosas. Soltemos, y esto para mí es otra cosa que valdría la pena trabajar en esa duración, soltemos una pulsión de control, previsibilidad, programa que habitualmente tenemos como docentes. Sepamos jugar con la emergencia, con la flexibilidad para ir teniendo un mapa, programa, currículum, pero jugando con los terrenos, con las texturas de los territorios, e ir adaptando mutuamente las posibilidades. Porque seguramente no es lo mismo lo que está pasando en España, en Perú, en México, o en la escuela de Jujuy, diferente a otra escuela de Jujuy. Claro que hay algo de lo público, eso es la tarea de un gobierno. ¿Por qué para mí es importante? Porque lo público es de todos y porque es la garantía de la escuela pública. Ese espacio que tenemos en común como sociedad, ese lugar que nos dimos para decir que la escuela como única instancia obligatoria que le ponemos como sociedad es algo que nos pertenece a todos, sin diferencias y con la mayor igualdad e inclusión posible. Dentro de eso, abramos la ventana, dejemos entrar el aire y sepamos jugar con la singularidad. A tal punto que yo soy un extremo en algunos niveles de educación superior, que digo, miren, no sé si hay currículum, trate de enseñar lo que a usted le gusta. Lo que a usted le gusta. Dice, pero ¿y los alumnos? No importa. Porque si vos enseñás lo que a vos te gusta, seguro que tus alumnos, tus alumnas, lo van a tomar totalmente. Y lo demás la van a seguir buscando. Pero si vos tenés que dar lo que no te gusta, lo que no te importa, eso es lo que le va a llegar. No estoy hablando, por supuesto, de algunos niveles de primaria, básico, estoy hablando de algunos niveles de elección. Y la última, no quiero hablar tanto, la elección va a ser otro tema de la inauguración. ¿Qué es importante y qué tenemos que soltar como lastre que no hace falta? Tenemos que aprender a elegir y a soltar.
No es porque haya 6 meses de clase que tiene que estar todos los días lleno de algo. En fin. Antes del cierre, Bernardo, un placer escucharlo. Saludos de Paula desde Portugal, Pilar y María desde España, compañeros de diálogos. Preguntan desde el vivo de Face, desde la gestión, ¿resulta imperiosa la necesidad de anticipar? ¿Cuáles serían esas anticipaciones a priorizar en un orden jerárquico según su pensamiento y o criterio? Me parece que está muy bien. La primera es, hoy, ahora, lo que están haciendo es empezar ese diálogo para recuperar de dónde salimos pre-marzo 20, para no hacer de ese lugar un lugar idealizado, porque teníamos maravillosas cosas, pero también teníamos lo que llamamos antes mucho piloto automático. Para aprender de lo que estuvimos aprendiendo en esto y para ponerlo en palabras, caracterizarlo. ¿Qué aprendimos en este proceso? Volvamos a los archivos de Ringelblum. ¿Qué aprendimos? Como conjunto, algunos más, otros menos. Y sobre eso, ¿qué vamos a preservar para lo que viene? Ahora, en el primer lugar, no el primer lugar, lo voy a decir así, el primer momento se llama encuentro-reencuentro. El primer momento es encuentro-reencuentro y tiene el tiempo que tiene que tener. Un día, 2 días, 3 días, tenemos que reencontrarnos y religarnos. Y por eso lo primero es buscar ese espacio común. Me parece que también va a ser importante en este momento saber qué queremos priorizar a nivel de los contenidos, porque va a ser clave para el momento que vivamos. ¿Y a qué vamos a renunciar? Es fácil relativamente elegir, pero cuando vos haces la lista de las renuncias, siempre te es más difícil. Y este es un ejercicio que yo creo que hay que hacer. ¿Qué vamos a renunciar en aras de privilegiar? Y eso es un ejercicio colectivo, pero que tiene que tener, podríamos decirlo así, el juego para que también se pueda generar en cada centro educativo y aún en cada maestro según la singularidad con la que se encuentre. Perfecto, Bernardo. La verdad es que, bueno, se nos acaba el tiempo. Pero yo tengo son un muchas... regalo, ¿eh? ¿Cómo? Sí, Tengo no, un todavía regalo. esperamos tu regalo todavía. La verdad es que fantástico el encuentro este. Por ahí buscamos justamente desde Diálogos en Pandemia generar este espacio en donde todos los colegas, sin importar el rol cual fuese, podamos debatir, poner puntos de encuentro, diferencias, y poder ver cómo de acá en más continuamos con todo esto para esta nueva inauguración que vos decís, ¿no? Que usás esta palabra, inaugurar nuevamente. Así que Ezequiel, por ahí lo que esa es una quisiéramos es pregunta. ver, sí, Sí, yo quiero hacer una pregunta. sí, Diálogos en pandemia, ¿qué ministerio, qué gobierno, qué autoridad lo inició? lo inició Leandro junto a María y a un par de locos, docentes todos, que creemos que la educación es una de las herramientas más importantes que tenemos para cambiar la vida. ¿Sí? Eso es lo que nos motiva. Primero. Segundo, esto es el ejemplo de lo que estoy hablando respecto a la inauguración. Dejar de pensar que las cosas vienen de arriba hacia abajo en el sistema burocrático del sistema educativo, que tiene que existir, no lo voy a poner en duda, pero todas esas iniciativas son las iniciativas que tenemos que, digamos, que sembrar para que sigan ocurriendo. Eso es iniciativa y tendría que tener reconocimiento de la política pública. Eso es parte de esa inauguración, que ya no depende de que se le ocurra a un ministro supervisor, sino que docentes pueden iniciar procesos como este, que es el de encuentro. Nunca antes nos miramos tanto a la cara como nos estamos mirando la cara, por lo menos en las pantallitas de Zoom.
Nunca antes nos saludamos con tantos colegas como nos estamos saludando últimamente. Nunca antes mostramos nuestras dudas y nuestras preguntas colectivamente, públicamente, como hasta ahora. Mantengamos eso, porque es parte de nuestro crecimiento. Y mantengamos las dudas, mantengamos las dudas. Ese es mi regalo final. ¿Lo puedo hacer? Sí, cómo no. Sí. Adelante. Lo hago en homenaje a mi amigo que falleció y que para mí era un gran poeta. No sé si lo voy a leer bien, pero sepan disculpar. Se llama, el poeta es Eliyahu Toker y se llama Los dueños de las dudas. Dice así: en la vereda de enfrente están los dueños de la verdad escriturada, los propietarios de la seguridad del ignorante. De este lado estamos nosotros, los dueños de las dudas, sentados a una larga mesa en llamas. Somos los que sabemos que no sabemos, los que sabemos que no es luz esta claridad, que este permiso no es la libertad, que este mendrugo no es el pan, y que no existen una sola realidad ni una única verdad. Somos los hijos de los profetas, pero también hijos de aquellos a quienes los profetas maldecían. Somos los que desafinan en los coros de los istas. Somos los que confían en la marcha de la historia sin darla por sobreentendida. Escépticos y optimistas, compartimos el pan de la duda sentados a una larga mesa en carne viva. Nada. La verdad que maravilloso el regalo, Bernardo. Agradecerte tu presencia acá, la apreciación que tenés hacia el espacio y bueno, esperamos contar nuevamente con vos en algún momento para que sigas apoyándonos desde todo lo que haces, de tu sapiencia, porque muchas veces encontrar ese hilo conector entre lo que sucede en las teorías y las prácticas es complicado. Y bueno, pones un poco de luz en esto, ¿no? Así que muchísimas gracias. Gracias a todos los colegas presentes. Les quiero mandar un abrazo enorme, una felicitación y un reconocimiento a toda la tarea que están haciendo. Yo tengo un gran respeto por toda la gente que está ahí en la línea de laburo del día, que generalmente es más anónima, pero que está haciendo y construyendo esta nueva educación. Así que un abrazo enorme y los felicito por la iniciativa y la participación y la convocatoria. Gracias a todos. Y como dice Leandro siempre para cerrar, un abrazo a la distancia para vos, Bernardo, y para todos los colegas que estuvieron presentes. Muchas gracias a todos. Gracias a todos por estar. Gracias, Bernardo. Un abrazo grande. No sé si Leandro habilita para que se despidan todos. Sí, le estaba diciendo eso y ahí habilita el audio. Habilitar los micrófonos, Bernardo, para que lo pueda saludar. Y me dice Leandro que le manda un gran saludo de parte de él y de María, los gestores de este espacio, como decía hace un ratito Ezequiel. Yo me sumé posterior, así que agradecer también a mis compañeros. Ahí está María, Pilar en España, Paula en Portugal. Y hoy también celebrábamos, lo decíamos en la cocina, en la previa, esto que decía hoy usted antes, ¿no? Siendo las 14 horas ahora en Argentina, está Paula, las 18 horas en Portugal, María y Pilar en España a las 19 horas, México y Perú las 12, de 13 horas. Y acá estamos todos gracias a lo que permite la virtualidad y esta carrera que mencionaba antes. Bueno, ahora sí, muchas gracias y creo que ya abrió los micrófonos para poder saludar. Están María y Leandro, no se quieren saludar. Un aplauso para... Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Bernardo Blechmar, por el encuentro.
Muchas Muy agradecida por el Muchas encuentro. gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por todo. No, no. Gracias. Gracias, Lesmar. Aprendimos mucho, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari. Gracias, profesor Bernardo. Ha sido muy buenísimo. Lindos conceptos. Gracias, Gracias por compartir con Muchas nosotras. gracias. Muchas gracias. Por favor, un placer, realmente un placer. Muchas Un gracias, saludo a todos. profesor. Repite una Muchísimas encuesta. gracias. Un placer, profe, un placer. Muchísimo. Placer, profe, gracias. Saludos a todos.